Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente los saludamos desde Somos Uno, somos Tania y Sol, en este nuevo encuentro para hablar hoy de las creencias. Buenas a todos. Bueno, uno de los podcasts capaz que más deseados. Todos quieren hablar de creencias. Sí, porque a quién no le complican las creencias, ¿no? Nosotras ahora hace poco, y es un poco de lo que vamos a estar hablando, hicimos un reto para desprogramar 3 creencias por día, creencias limitantes, que también vamos a hablar un poco de eso, y la realidad es que fue un trabajito. Fue movilizador. Sí, muy movilizador. Así que dijimos, bueno, ya que la gente lo pide, nosotras estamos en eso, todo cuadra, todo se encastra perfecto. Vamos a hablar hoy un poco del tema de las creencias. Pero, a ver, porque también pusimos una cajita en Instagram como para poder preguntar a ver de qué creencias querían hablar o cuáles eran esas creencias que más o menos estaban ahí molestando en la vida de las personas. Y aparecieron cosas que no eran creencias. Exacto. Y otras que sí. Entonces, capaz que como primer puntapié o como para dar inicio, vamos a hablar de qué es una creencia, ¿no? Vamos a aclarar un poco en ese punto. Sí, ahí, por ejemplo, una de las creencias que nos dejaron es las mujeres ganan menos que los hombres. Y esto no es una creencia y les contamos un poquito por qué. Ojalá fuera solo una creencia. ¿Por qué no es una creencia? La creencia es una idea que nosotros tenemos de algo, pero es una idea que surge de nuestra percepción subjetiva de la situación. No es algo que nosotros podamos constatar. Yo ponía por ahí en una de las historias este ejemplo de hoy es jueves, decía, porque fue un jueves, y eso no es algo que yo crea. Es un hecho concreto. Concretamente es un lunes. Y por otro lado pensábamos como en esto de nosotras estamos justo enfrente de la Intendencia de Montevideo y decíamos, bueno, la Intendencia abre a las 8. Y no es algo que yo crea que la Intendencia abre a las 8 y si yo creo que abre a las 6 eso va a cambiar. No, la Intendencia abre a las 8. Pero ¿qué sí es una creencia? Una creencia es una idea que nosotros tenemos, que es subjetiva, que es particular, que podemos compartir con otras personas y puede ser que con otras no las estamos compartiendo, pero que está fundada en cómo yo veo el mundo o veo el mundo también a través de ellas. Sí, está bueno como poder separar esto, ¿no? Porque si no, a la hora de trabajar en la desprogramación de nuestras creencias, que por cierto es muy liberador, es muy sanador, ¿verdad? Moviliza mucho y también después nos habilita mucho en la vida, tenemos que tener claro qué es una creencia, ¿no? No podemos ir hacia un hecho concreto. Sí, los hombres ganan más que las mujeres, eso es un hecho concreto, es una realidad del presente. No es algo que yo creo porque tuve una situación o porque alguien me lo dijo o porque, bueno, lo aprendí. No, es porque es un hecho concreto, eso sucede en muchísimos trabajos y bueno, muchos de nuestros oyentes podrán dar crédito de eso, ¿verdad? Ahora, lo que yo creo que condiciona mi vida el hecho de ganar menos o más que los hombres o más que la pareja, por ejemplo, eso sí es una idea que es subjetiva y que tiene que ver con cada uno de nosotros. Aunque las podamos compartir tanto en una sociedad en particular como en un núcleo familiar, pero que no es algo que yo puedo constatar que es así, más allá de mi propia experiencia. Entonces, si por ejemplo creyéramos que las mujeres pueden tomar menos decisiones en su hogar porque ganan menos que los hombres de la casa, bueno, eso es una creencia, porque no está fundado en nada, no hay nada que diga que, bueno, el que gana más en la familia tiene mayor derecho a poder establecer reglas. Podríamos decir que entonces la creencia ante ese hecho determinado, las mujeres ganan más que los hombres, que es un hecho concreto. Las mujeres ganan menos que los hombres. Vamos a la revolución. Volviendo. Las mujeres ganan menos que los hombres, ¿verdad? Podríamos decir que la creencia es aquello que entiendo que cómo me afecta eso que estoy entendiendo, mejor dicho, ¿no? Es, bueno, según ese dato concreto, ese hecho concreto es, bueno, cómo yo me relaciono con ese hecho concreto, qué me pasa a mí con eso. Bueno, ahora que decís eso se me ocurre una creencia que yo no la tengo, pero la podría tener cualquier persona,
los días de lluvia son bellos días y simplemente eso podría ser. O a la inversa, los días de lluvia son días grises. Son días tristes. Son días tristes, ahí está. Yo pensé en días bellos porque traté de asociarlo a algo mío y dije, día de lluvia, no tengo que salir mucho, me quedo en casa, me acuesto a dormir, día bellísimo. O otras cosas que evito hacer porque llueve. Pero es algo que tiene que ver con mi propio sistema de ideas, con las cosas que yo entiendo que afectan en mi vida. Y un detalle, que esto también estuvimos como conversando detrás del cámara, así sin micrófono, ¿no? Que afectan mi percepción de las cosas, ¿no? Mi sistema de creencia está por debajo de mi percepción, o sea que se programa antes, ¿no? Si yo crecí en una casa donde entendía, y ahí ya nos metemos un poco en las temáticas que estuvieron las personas participando y querían que habláramos. Si yo crecí en una casa donde me decían que el dinero generaba desigualdad o que las personas ricas eran malas, yo luego me voy a relacionar de una manera el dinero y mi percepción de las personas con dinero o de determinadas formas de ganar dinero van a estar condicionadas por ese sistema de creencias. Entonces, por eso es bien importante, porque cambia la percepción de cómo yo me relaciono con la vida. O sea, cambia la percepción de la vida en todas las áreas, ¿no? Y cambia la vida. Y cambia la vida, sí, obvio. Nosotras siempre traemos como esto de si yo pienso mal del dinero y voy a tender a alejar el dinero porque nadie quiere acercar a su vida algo de lo que piensa mal. Trasladen dinero a una persona que a ustedes les cae mal. Nadie quiere acercarla a su propia vida. Entonces, con el dinero pasa exactamente lo mismo, pero que no parte de lo que el dinero es o lo que la otra persona es, parte de la idea que yo tengo de esa persona o de ese dinero. Y lo mismo pasa con las relaciones, que este era otro tema, ¿no? Siempre el dinero y las relaciones son como los dos temas más candentes, ¿no? Podríamos hacer todo un ciclo de conversaciones del dinero y de las relaciones. Pero otro tema son las relaciones, aquello que yo piense de la mujer, aquello que yo piense del hombre, ¿no? Con el cual deseo relacionarme y va a condicionar mi relación en sí misma, ¿no? Si yo me relaciono con hombres y pienso que todos los hombres son mentirosos y voy a estar en un estado de alerta permanente, ¿no? Observando a ver en qué, dónde, en cuándo me va a mentir y obviamente me va a condicionar en cómo yo me entrego a esa relación, ¿no? Sí, y en general las creencias afectan a dos cosas, afectan a más de un área de nuestra vida y también muchas creencias como unidas en un solo programa son las que afectan un área de nuestra vida. Ahí están los mapas mentales. Exacto. Hoy una persona, estábamos trabajando el tema de creencias y me decía que tenía la creencia de que las mujeres no lograban ser exitosas porque el éxito o el ser proveedor económicamente era de hombres. Y cuando buscamos las características de los hombres, el planteo es, bueno, los hombres son fuertes, entonces las mujeres son débiles. Y podríamos resumir en una creencia que dice que las mujeres no logran el éxito porque son débiles. Claramente esto es simplemente una creencia, pero afecta en dos cosas. Una, en que cuando se encuentre un hombre va a ser por una cuestión de dependencia. Total. Porque para sobrevivir va a necesitar ese hombre. Y por otro lado, que nunca va a ser exitosa. No importa en lo que se desarrolle, no importa si estudia o no estudia, hacia dónde vaya, si hace lo que le gusta o no le gusta, no va a ser exitoso. Exacto. Entonces, a ese punto, ¿no? Es como ese motorcito, ¿no? Que condiciona nuestra vida. Entonces, es sumamente importante poner ahí la lupa y en determinado momento de nuestra vida, y yo hace tiempo que nosotros estamos en ese determinado momento de nuestra vida, observar nuestras creencias en cada una de las áreas. Bueno, en biodecodificación trabajamos 7 áreas maestras, que la PNL también lo trabaja, la programación neurolingüística también. 7 áreas maestras. Y yo los invito a ir área por área, ¿no? Área de la salud, área de las relaciones, área de la productividad, área de la finanza, área del trabajo, que son 3 áreas diferentes, ¿no? Área de la psicología, ¿no? ¿Qué pasa con mi sistema de pensamiento? ¿Cómo me siento yo? ¿Qué creo yo de cómo es tener un sistema de pensamiento saludable? ¿No? Y empezar a detenerme y observar qué es lo que pienso.
Porque si yo no observo cuál es mi contenido mental, después ando como un automático por la vida pensando que el otro me hace daño o que el otro es el culpable. Sí, y tenemos una tendencia que es errónea cuando empezamos a observar nuestros sistemas de creencia, que es como en esto de lo identitario. Lo primero que se nos ocurre es como qué creencias tengo sobre mí mismo. Pero esa creencia es muy difícil de desprogramar. Es como decir, yo no soy capaz, y bueno, está, pero ¿qué hago para desprogramar la idea de que no soy capaz si sigo pensando que soy capaz? Nunca trabajamos como en ese sentido, ni el soy merecedor o no soy merecedor, sino que las creencias son condicionantes, tienen que cumplir la característica de ser condicionantes. Entonces vamos a ir siempre en esa búsqueda. ¿Qué quiere decir que sean condicionantes? Nosotros podríamos decir que todos los días que llueve tengo mala suerte. Entonces hay una cosa que condiciona la otra. Por ejemplo, esto de que las mujeres son débiles y como las mujeres son débiles no logran ser exitosas. Si no cumple esta característica, mi búsqueda de la creencia que tengo no la puedo desprogramar, porque yo tengo que ver cuál es la raíz de esa creencia, o sea, qué es lo que sí me proporciona esa creencia. ¿Siempre tenemos que ver la raíz? Siempre tenemos que ir a buscar la raíz. ¿Y dónde está la raíz? La raíz, bueno, en lo que tiene que ver con los sistemas de creencia, a diferencia de otras cosas que trabajamos en biodecodificación, no nos centramos únicamente en la niñez, en niñez y adolescencia en realidad, aunque sí tenemos un gran mapa de creencias que se construye en ese momento. Los primeros mapas de creencia lo aprendemos de papá y mamá. Papá y mamá me dicen cómo es el mundo. Sí, más mamá que papá. Sí, exacto. Yo con mamá vivo mi mundo con ella. Con papá me abro un poco más al mundo exterior. Uh-huh. Por eso muchas de las creencias que tenemos que ver con la productividad, con el trabajo, con lo social, provienen de papá. De hecho, si cada uno de ustedes empieza como a chequear un poquito cuáles son las referencias sociales, y hay casos en los que no, y siempre tenemos que trabajar con cada particularidad, pero la mayoría tenemos referencia de nuestros padres en cuanto a lo social mucho más que de nuestras madres. O una excepción, ¿no? O por lo menos una aclaración, o de quien cumple el rol paterno. Exacto. ¿No? Porque a veces pueden estar los roles en una casa invertidos, ¿no? También por una cuestión cultural, de sistema de creencias, de donde proviene esa familia, y tal vez la madre tenga un rol más de productivo, ¿no? De proveer, y el padre tenga un rol más del cuidado, ¿no? Y en ese caso va a estar asociado esta información que viene de afuera a la madre. Exacto. Y después tenemos otros lugares de los cuales vamos adquiriendo a medida que crecemos. El siguiente lugar del cual nos nutrimos en nuestro sistema de creencias es el entorno más cercano. El entorno más cercano para un niño, para un adolescente, es la escuela, el colegio, el liceo, los amigos del barrio, los parientes, toda aquella familia que no está dentro del núcleo, que también aportan el sistema de creencias. Y son los primeros que nos ponen un poco que se confrontan un poco con los sistemas de creencias de mamá y papá. Exacto. Es la primera posibilidad de despegarme de lo que mamá y papá creen del mundo. Uh-huh. O mamás o papás. Exacto. Y después, otro de los lugares que tenemos es la experiencia. En la experiencia fijamos tanto creencias que pueden ser como muy potenciadoras o creencias que pueden ser muy limitantes, que después vamos a hablar un poquito de lo que es potenciador y lo que es limitante. Y por último, y estas en general son súper potenciadoras en nuestra vida, son las que parten de la imaginación. Uh-huh. En general las personas no tendemos a imaginar que si salimos afuera en días nublados nos va a caer un meteorito. Solemos creer cosas que son como positivas para nuestra vida. Y ahí entran las cábalas, ¿no? Exacto. O sea, aquellas cosas que también por propia experiencia, bueno, vos tenías una, ¿no? Con el tema de la lapicera y ir a facultad, utilizabas la misma lapicera durante todo el año, sí, para ir a los exámenes. Entonces, eso es... He tenido muchas cábalas. Bueno, las cábalas estarían dentro de un sistema de creencias, ¿verdad? Que parten de la imaginación y que adoptamos siempre con un fundamento amoroso. Y qué interesante traes esto como para explicar algo.
cuando, por ejemplo, esto de la lapicera que yo solía hacer, lo que te brinda una cábala siempre es como un marco de seguridad. El tema es que la cábala puede ser muy potenciadora en determinados momentos, pero también puede ser muy limitante. Si yo llevaba mi lapicera, que era la misma con la que había empezado el año y había aprobado el primer examen que había dado en el año, es como si aprobé uno, después durante todo el año llevaba la misma lapicera porque entendía que iba a seguir aprobando. Claro, estaba cargadita de suerte, no de tinta. Y el tema es que mientras vas con la lapicera está todo bárbaro, porque ya vas con terrible confianza, vas abierto al conocimiento, vas abierto a lo que te pregunten. El tema es el día que te olvidaste de la lapicera y ya no estás pensando en lo que estudiaste, ni si estudiaste o no estudiaste, sino en que ya está, la cagaste. Rayos y centellas. Lo vas a perder. Y si nosotros entramos pensando que lo vamos a perder o que nos va a suceder algo, no quiere decir que la cábala funcione o no funcione. Quiere decir que nosotros nos estamos condicionando a nosotros mismos a abrirnos o no abrirnos a la experiencia. Entonces, capaz que es súper fácil esa evaluación ante la que me presento, pero como yo ya voy pensando en que no me va a ir bien, la voy a leer y no la voy a terminar de comprender. Porque hay un pensamiento que tiene una fijación emocional mucho más importante y que me dice que eso no va a suceder. Así es. Y ahí está un poco que viene unido, ¿no?, a este tema de las creencias, el diálogo mental que tenemos siempre, ¿no? Porque si lo está primero, mis creencias están primero, que condicionan mi percepción, y esa percepción es con lo que yo estoy percibiendo el mundo, estoy viendo el mundo, y eso que yo veo en el mundo me estoy conversando permanentemente, ¿no? Tengo ese diálogo interno, y será condicionante para mi vida, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que siempre orientamos a las personas que asisten a nuestro centro, ya sea estudiantes o consultantes, es que empiecen a hacer una bitácora de sus pensamientos, porque no podemos desprogramar una creencia si no sabemos primero lo que pensamos. Los pensamientos que tenemos diariamente son como pequeñas gotas del mar de creencias, ¿no? Sí. Hoy, por ejemplo, yo trabajaba con una consultante que justamente me decía, tengo que cambiar todo lo que pienso ahora que me doy cuenta. Si en mi mente es puro ego, está en el pasado o en el futuro, y yo siempre estoy creyendo que me hacen mal. Y eso tiene que ver con su sistema de creencias que adquirió, y también, bueno, con algunas otras cosas, ¿no? Pero si una persona está pensando todo el tiempo que le van a hacer mal, está permanentemente a la defensiva. Y es probable que en el relacionamiento a la defensiva justamente genere cosas donde el otro reaccione. Exactamente, se aleje. Entonces, en la búsqueda, tal vez, en algunos casos, de buscar estar en unión, estar, ¿no?, cada vez más cerca, pero estar pensando que el otro en realidad no lo quiere, no le está haciendo daño, quiere hacer alguna cosa, ¿no?, porque tiene determinadas características, y esas determinadas características hablan de un modelo especial de comportamiento humano, llámese psicópata, por ejemplo, ¿no?, que ahora está muy de moda, ¿no?, lo psicopático, ¿no?, y lo narcisista, ¿no?, está muy de moda. Si yo empiezo a repetirme eso todo el tiempo y lo veo en todos lados, mi comportamiento va a ser en tono a eso. Entonces, ¿cuánto de eso me hablo yo durante todo el día? Sí, si yo salgo a la calle pensando que las personas son hostiles a la hora de relacionarnos, y mi comportamiento ya va a ser defensivo, sí, claro, va a ser completamente defensivo. Ahora, ¿qué es lo que me lleva a mí a pensar que esas personas son hostiles o que las personas son hostiles? Y bueno, un sistema de creencias que programé probablemente en los primeros años de mi vida, entre los 13 y 13 años de mi vida, y que proviene de mi madre, mi padre, mi entorno, mi experiencia y mi imaginación. Bien, entonces, ¿a dónde voy a ir a buscar? Ahí. Sí. Ahí. Indefectiblemente vamos a volver a la niñez, adolescencia. Obviamente que hay cosas que se fijan por asociación y se fijan durante toda nuestra vida. Es como, bueno, hace tiempo hablábamos esto de si nosotros vivimos una experiencia traumática en un determinado momento y justo estamos comiendo algo y nos sentimos mal físicamente,
podemos establecer la idea de que esa comida nos hace mal, pero en realidad lo que nos estamos sintiendo mal por la propia situación de angustia, quizás muchas veces que estamos viviendo, pero el tema es que cada vez que vamos a comer esa comida, como ya fijamos la idea de que nos hace mal, vamos a estar en un estado de tensión y de estrés en el momento que la estamos comiendo. Y obviamente nos va a hacer mal, como nos haría cualquier otra comida en cualquier momento de estrés. Sí. Pero lo que hacemos es reafirmar. Una particularidad que tienen las creencias es que las reafirmamos constantemente. ¿Por qué? Por sesgos de confirmación. Yo creo que algo es así y todo me va a llevar a verlo de esa manera. Uh-huh. Y en esto que les decíamos de las creencias, los tipos de creencias que hay, podemos encontrarnos con dos grandes grupos de creencias. Sí. Por un lado tenemos las creencias potenciadoras. ¿Y qué quiere decir que una creencia es potenciadora? Y básicamente que me lleva al lugar al que quiero ir. ¿Qué tengo que hacer para saber si una creencia es potenciadora o no? Primero saber a dónde quiero ir. Si no sabemos a dónde queremos ir, es muy difícil que... Vamos a ponerlo como en cuestión y vamos a bajarlo a tierra. Yo quiero ser rica, pero pienso que la gente rica es mala gente. Y entonces esa creencia no me está potenciando hacia mi objetivo, claramente. Uh-huh. Tengo que trabajar en mi creencia o abandonar la idea de que quiero ser rica, ¿no? Bueno, una persona hace muchos meses ya, un hombre me decía que quería tener una relación como sana, saludable con otra mujer. Me decía, pero las mujeres están todas locas. Y obviamente que se volvía a encontrar con mujeres que estaban nuevamente locas. ¿Por qué? Porque cuando le plantearan cualquier cosa que rompía con su propio sistema de creencia, a él lo conectaba rápidamente con esa locura que, bueno, otro tema como a qué le llamaba locura, ¿no? Pero siempre nos va a llevar a reconfirmar eso. Sí, y si creemos que todas las mujeres son locas y no podemos esperar tener una relación saludable con una mujer, porque de pique creemos que todas están locas. Sí, acá se me vienen como dos cosas a tener como bien presente también y transmitir, ¿no? Hay que tener en cuenta que las creencias están ahí para protegernos, ¿no? Tienen una intención positiva, siempre tiene una intención positiva. Está intentando satisfacer una necesidad, ¿no? No es que las creencias son como los cucos, no. Hoy podemos tener una creencia que entendemos potenciadora, mañana tenemos un objetivo nuevo y esa misma creencia que entendíamos potenciadora se puede volver limitante, ¿no? Porque ninguna son verdad. Entonces, si hay algo que tenemos que tener claro es que cualquier creencia que yo quiera establecer nueva es mentira. Igual que las que estoy dejando. Absolutamente ninguna creencia tiene sentido de veracidad. Nuestra mente le da sentido de veracidad. ¿Por qué? Porque es importante para poder relacionarnos con el entorno, para poder desplegar nuestra vida. Exacto. Pero en realidad no son verdad. Ninguna es verdad. Sí son sagradas. Sí, pero por esto, ¿no? Son sagradas por esto de, bueno, me ayudan a relacionarme con el entorno y por ende me ayudan a mantenerme con vida, satisfacen mi necesidad de supervivencia, ¿no? Y cuando decimos esto, hablamos de ambas, ¿no? De las creencias limitantes son sagradas y las creencias potenciadoras son sagradas. Y en esto de que les decía de cómo identificar una o la otra, la potenciadora me lleva hacia ese objetivo que tengo, que es claro y que sé cómo va a concluir. O tengo la aspiración de cómo va a concluir. Obviamente que la vida es incierta y después no sabemos si va a suceder eso. Yo entiendo que siempre lo que sucede es algo mejor que lo que pensábamos que iba a suceder. Porque en el proceso de hasta que llegas a que suceda, también evolucionamos. Entonces, nunca el resultado va a ser el que pensamos desde hace 10 días. Va a ser el que pensamos desde el momento en el que estamos obteniendo el resultado. ¿Y cuáles son las creencias limitantes? Aquellas que nos mantienen en el lugar en el que estamos o nos llevan un poquito más lejos del lugar al que queremos ir. Sí, que no nos permiten movernos hacia el lugar que vamos, ¿no? Como este ejemplo que acabo de poner. Quiero ser rica, pero pienso que los ricos son hijos de puta o que el dinero genera desigualdad o genera miseria, separación, ¿no? Como eso aparece mucho en consulta, ¿no? Cuando decimos al consultante, bueno, bárbaro, ¿y vos qué pensás del dinero? Y es una cagada, la verdad que nunca vas a tener dinero así.
pensando que el dinero es una cagada, nunca. El dinero, tenemos que reformular la idea que tenemos del dinero. Y para eso tenemos que ir a ver qué pensaba papá y qué pensaba mamá del dinero, y qué pensaban los abuelos del dinero, ¿no? Y cómo se relacionaban ellos con el dinero. Y luego poder también perdonarnos por sostener esa lealtad, ¿no? Ese patrón de repetición con el dinero cuando lo hay, ¿no? Sí, y hay cosas que de las creencias que no son transmitidas verbalmente, o sea, que no es que mamá y papá decían del dinero tal y tal cosa, pero nos podemos encontrar, por ejemplo, con situaciones donde una familia donde había mucho dinero, pero hubo una situación de estafa. Capaz que nunca dijeron el dinero es una cagada, pero dijeron el tío es un mal tío porque nos estafó. Pero sí, en eso de que a raíz del dinero se vive una separación familiar, podemos establecer, por ejemplo, la idea de que el dinero separa a las familias. Exacto, perfecto. En las herencias es muy común, ¿no? Que se empiezan a pelear y terminan separados, ¿no? Eso es una de las cosas más comunes también que aparecen en consulta. Y nos quedamos fijados no con el comportamiento de las personas, sino en el objeto del dinero, ¿no? Es como que depositamos ahí la culpa de la separación y no observamos el comportamiento de las personas y entender, ¿no? De qué lugar parte cada uno, si es del amor o desde el miedo, qué le pasa a cada uno. Que lo hacemos porque como tenemos un juicio sobre las personas y nos resulta doloroso contactar con ese juicio, es preferible hacer como trasladarlo. Claro. El juicio, lo que pienso del tío que estafó a la familia, lo traslado al dinero. Que no... Por ahí hay un dicho que dice, el dinero cambia a la gente. Y por ahí también hay otro dicho que dice, el dinero muestra quién realmente eres. Sí. Yo creo que no es ni uno ni otro en realidad, ¿no? Ni el dinero ni cambia a la gente ni muestra quién eres. El dinero simplemente es una energía que está disponible, el dinero es como con la cual nos relacionamos. Es como el plato de fideos que estaba justo en el momento donde sucede una situación de estrés y te cae mal. Exacto. Y es esa energía que está disponible, ¿no? De cómo me relaciono yo con eso en un contexto determinado, en una situación determinada. El tema es que después nosotros quedamos pegados a eso, ¿no? Y establecemos una creencia sobre eso, ¿no? Podríamos decir, bueno, el tío estafó a la familia porque en realidad se siente desvalorizado y entiende que no puede triunfar económicamente por otros medios. No, en vez de pensar eso, se lo adjudico al dinero. Es el dinero una cagada porque cambió a mi tío y bla, bla, bla. ¿Entiendes? Para mi familia. Y eso pasa lo mismo en las relaciones. Y en la salud, bueno, podríamos ir área a área, pero capaz que hoy nos centramos más en estas dos, ¿no? En las relaciones. Bueno, el hombre, mi abuelo cagó a mi abuela. Luego mi madre conoció a mi padre y mi padre caga a mi madre. O viceversa, ¿no? Y todos los hombres son cagadores. Todos los hombres son mentirosos, son mujeriegos. Y no, hay que ver qué era lo que pasaba el abuelo que terminó teniendo una relación por otro lado. Cómo era la relación, en la dinámica de la relación, ¿no? ¿Y qué le pasó a mi madre que luego fue a buscar una persona igual a mi abuelo, ¿no? O sea, ¿cuál fue la creencia que estableció ella de mi padre, de su padre y de su madre para luego reproducirlo en su propia vida? O sea que pero eso no establece un patrón de los hombres, ¿no? Establece un patrón familiar. Un patrón familiar, sí, exacto. Establece un patrón familiar por una cuestión de que nosotros transmitimos verbal y comportamentalmente las creencias generación tras generación. Entonces ahí sí se establece un patrón, pero que no es trasladable a todas las personas de todos los sistemas familiares que existen. Claro, yo no puedo ver por la unidad del todo. Exacto. ¿No? O sea, pierdo mucho de vista. Entonces podríamos decir que no es tan fácil identificar las creencias, que implica ejercicio. Saber, implica ejercicio, implica saber dónde poner el ojo. Sí. Porque muchas veces viene a consulta, por ejemplo, y nos transmiten que bueno, pero yo ya trabajé en las creencias sobre el dinero. Y haces 2, 3 preguntas y te dicen no, porque no sé, yo creo que el dinero hizo que en mi familia pasara esto o el otro, pero en realidad no saben bien cuáles son las características condicionantes que hacen que algo sea de una determinada manera. Entonces
no trabajaron realmente las creencias, trabajaron otras cosas, situaciones de tu familia, pero no terminaron de desprogramar una creencia porque ni siquiera la supieron identificar. Una creencia es esto que les decía hoy, por ejemplo, de las mujeres son débiles y por ser débiles no pueden ser exitosas. Porque tiene un condicionante, tenés que ser mujer y tenés que buscar el éxito. Podés ser mujer simplemente y no buscar el éxito, no tenés conflicto, o podés buscar el éxito y no ser mujer y no tener ningún conflicto tampoco. Entonces, la unión de dos ideas lo que hace una creencia limitante o una creencia potenciadora. Exacto. Si dijesen que las mujeres son muy hábiles en el ámbito laboral, solo tendría que haber una mujer y un ámbito laboral por el cual desarrollarnos. Y sería potenciadora en ese caso. Sí, podríamos decir que hay un condicionante y un objetivo a conseguir. Exacto. Hay algo que quiero. El problema es que como está el condicionante, yo no puedo acceder a eso. Por eso entendemos que es limitante, ¿no? Y siempre... Y en el mismo sentido funciona el potenciador. Hay algo que quiero y hay un condicionante que no me condiciona, que en este caso me potencia, me acerca a mi objetivo, ¿no? Vamos a suponer, las mujeres inteligentes tienen éxito. Bien, yo como me percibo misma, inteligente, bien, bárbaro, voy a tener éxito, ¿no? Bueno, algo que siempre decimos para buscar la creencia exactamente es que tiene que ser general y aplicable a todas las personas que cumplan con la característica. Claro. O sea, por ejemplo, a todas las mujeres o a todas las mujeres trabajadoras o a... Las mujeres rubias, no sé, vamos a poner... Por ahí también han habido creencias, ¿no? Las rubias no son tan inteligentes. Bueno, va a aplicar para todas las mujeres rubias. Ahora, ¿qué pasa si la morocha se tiñe? ¿Va a ser inteligente? No sé, no sé la creencia en ese sentido. Pero a lo que voy es que pueden haber 1000 matices en la creencia. Lo importante es cómo yo a partir de eso veo el mundo. Porque esa creencia no solamente va a impactar en mi vida. O sea, yo impacto en mi vida porque es lo que percibo. Pero veo el mundo y va a ser lo mismo para vos porque yo te lo voy a transmitir a vos. Claro, si dijéramos, por ejemplo, esto de que las mujeres rubias no son inteligentes, yo no soy rubia, pero capaz que voy a contratar a alguien y si viene una mujer rubia no la contrato. ¿Por qué? Porque entiendo que no es inteligente. O te voy a decir, ay, no contrates una rubia, contrata una morocha mejor. Y vos no tenés ni idea de mi sistema de creencias. No tenés ni idea por qué te lo digo. Capaz que, no sé, tengo problemas en la vista y me impacta el amarillo. ¿Se entiende? Pero la realidad es que vemos el mundo y nos relacionamos con el mundo desde esa base. Es como nuestro piso. Exacto. ¿No? Es como nuestra forma de comunicación con el mundo. Es el idioma. Es el idioma. Entonces, lo primero es establecerla bien. Y después hay dos cosas que podemos como indagar, que nos pueden ayudar a aprender a desprogramar las creencias. Porque la realidad es que en una biodecodificación podemos desprogramar una creencia, sí, podemos hacerlo y de hecho no tiene una gran complejidad una vez que, bueno, obviamente que sos un buen biodecodificador, ¿no? Pero no tiene como una gran complejidad para el consultante desprogramar la creencia. Pero nunca tenemos una sola creencia, o sea que lo ideal es que se aprenda a desprogramar las creencias, no que vayan a consulta a desprogramar una creencia. En todo caso, traten de aprender cómo hacerlo, porque además van a seguir surgiendo creencias en su vida, dado la experiencia. Cuando vivimos situaciones de impacto seguimos fijando creencias, podemos desprogramar todas las de la niñez y las podemos desprogramar. Sería un trabajo importantísimo. Más de 2000 creencias tenemos. Pero vamos a suponer que podemos, y que queremos, ¿no? Que tenemos como la voluntad de hacerlo. Pero después van a seguir surgiendo creencias. De hecho, creencias que entendíamos que eran potenciadoras en un momento pueden dejar de serlas. O creencias nuevas que establecimos como potenciadoras en el momento que desprogramamos la anterior y después puede ser que ya no sea más potenciadora. Exacto. Porque cambió el objetivo y tengo que caminar hacia otro lugar. Entonces, como dos cosas a ver. Una, si es una creencia limitante, ¿cuál es la necesidad básica que satisface? Y les vamos como a decir algunas cosas fáciles de recordar, un poco teóricas capaz, pero las necesidades básicas no solo tienen que ver con comer, dormir
y supervivencia como lo que estamos acostumbrados a supervivencia, sino que también implica ser visto, implica ser importantes, implica recibir amor, pertenecer, y también la supervivencia, pero siempre entender que hay algo básico para el desarrollo humano que está afectado o algo que no es básico, pero que también puede estar afectado, como por ejemplo nuestro desarrollo espiritual, emocional, psíquico. Uh-huh. Entonces, siempre está satisfaciendo alguna de estas cosas. ¿Esto quiere decir las creencias limitantes no sirven para nada? No, no es así. Las creencias limitantes están satisfaciendo una necesidad. Por ejemplo, si yo creo lo mismo que creía papá, el abuelo, el tatarabuelo respecto del trabajo, lo sigo sosteniendo y bueno, y capaz que me hace ser parte de esa familia, de ese sistema, el hecho de seguir sosteniendo la misma creencia y por tanto el mismo comportamiento. ¿Me limita para ir a donde yo quiero ir realmente? Sí, me limita, pero me da algo también. Y por otro lado, la intención positiva. O sea que, si bien me limita en algo que quiero lograr, me habilita en otra cosa. Entonces podríamos pensar que una persona que con sostener la creencia está satisfaciendo la necesidad básica de importancia para la familia, podría ser visto a través del sostener la creencia también. Exacto. Vamos a suponer algo más bajándolo a tierra, ¿sí? Sí. Si mi padre pensaba de que el dinero genera desigualdad y yo en realidad consigo dinero, pero lo gasto porque en definitiva no quiero generar un impacto negativo en el mundo, no quiero ser responsable de mayor desigualdad y entonces vivo en un estado económico, a raya, eso va a estar de alguna manera ayudándome a acercarme, a pertenecer o estar en unión con mi padre. Entonces, si mi necesidad básica que está satisfaciéndose es de ser percibido, ¿no? De ser importante, la intención positiva... O de unión y amor. De unión y amor, la intención positiva va a ser de que me vean. Aunque a mí me esté jodiendo porque no llego a fin de mes. Exacto. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, y todavía viene mi padre que me dice, ¿cómo estás, mijita? Y mirá, estoy jodida de plata. Ay, bueno, ¿viste? Está jodido el mundo. Sí, la verdad, yo tampoco estoy llegando con la jubilación. Fin, conseguí la unión y el amor de mi padre. Entonces, o sea que lo que logramos en términos concretos es aquello que esperábamos que la necesidad esté satisfaciendo. Exacto. Esa es como lo primero a ver para poder romper, porque hasta que yo no veo qué es aquello que sí me da esa creencia limitante, no lo voy a poder romper. No es que está porque sí nomás y porque nos surgió esa creencia. No, siempre tiene un propósito en nuestra vida cualquier idea que tenemos del mundo. Y una de las formas más fáciles de romper es ver, por ejemplo, utilizando el mismo ejemplo, cualquier otra situación donde yo me sentí en unión y en amor con mi padre. Y no estaba esa creencia. Y no estaba la creencia de por medio. Si yo logro identificar que estuve en unión y percibí el amor de mi padre independientemente de mi sistema de económico, mi economía, esa creencia cae. ¿Por qué? Porque estaba intentando sostener esto de mantenerme unida a él. Y ahí me das como un pie en esto. Una de las grandes dificultades que tienen los biocodificadores cuando recién inician a desprogramar creencias es esto de tender a establecer nuevas creencias, porque no es que nosotros sacamos una y dejamos el vacío en cuanto a las ideas, no, siempre tenemos que tener un sistema de creencia. Ahora, es un sistema de creencia el que establecemos nuevo que satisfaga la necesidad, pero que sea potenciador. O sea que esa creencia puede no tener nada que ver, por ejemplo, con el dinero. Con el dinero, exactamente. Por esto que decía Tania, si yo lo que busco es una situación donde obtuve aquello mismo que intento obtener a través de sostener esta creencia respecto al dinero, voy a establecer una nueva en relación a eso que me proporciona el acercamiento. Por ejemplo. No, dale, como por ejemplo el amor y la unión. Ahí va. Siguiendo el ejemplo ahí, si buscáramos amor y unión, podríamos decir que
en las cenas los domingos o en los almuerzos los domingos, con el atún del emigrante se me viene ahora cómo se pegan las cosas, ¿no? Es un reclamo. Que si los almuerzos los domingos me llenan de amor y como de sensaciones lindas en relación a mi familia, a mi padre, por ejemplo, podría establecer que la unión entre los padres está dada por los momentos de cercanía, los momentos de disfrute. Entonces, trabajar en esa creencia sacaría el foco de la que tenía antes respecto al dinero, que para sentirme cerca de mi padre tengo que ser pobre, básicamente. Exacto. ¿La otra desaparece? No desaparece, pero cuando esta otra nueva que yo establecí se hace fuerte, dejo de poner el foco en la necesidad sobre esa creencia y me permito empezar a vivir experiencias distintas y fijar a través de la experiencia nuevas creencias. Es como que se desarma, en realidad, se empieza como a desarmar, ¿no? Porque la creencia, a lo que intenta cumplir una necesidad, ¿no? Satisfacer una necesidad y tiene una intención positiva, ¿verdad? Y tiene otras características más, va armando como un puzzle entre esas piezas, ¿no? Cuando le sacamos una pieza, empieza como, bueno, ya no es tan fuerte, ¿no? Y si le sacamos otra pieza, ya no tiene una intención positiva, porque la podemos encontrar por otro lado. Y si encontramos la necesidad, la podemos observar y podemos ver que siempre estuvo satisfecha, que no es necesario hacer algo más para satisfacerla, ¿no? Sino que siempre estuvo dada, es como otra piecita más que se desarma, ¿no? Y ahí es como empieza a perder fuerza. No quiere decir que desaparezca de nuestra vida, pero ya después no está ahí, ¿no? Yo sigo pensando. No, para nada, ahí está. Yo recuerdo de repente conversaciones de mi familia que se hablaba del dinero. Bueno, pero en resumen, pautas a tener en cuenta para poder desprogramar una creencia, ¿no? Una de las pautas, lo que tenemos que ver, así como si vamos a los 3-4 puntos más importantes, es primero identificar concretamente cuál es la creencia. Después, conocer la necesidad que está satisfaciendo para poder buscar otra, ¿verdad? Y cuál es la intención positiva en la acción que llevo adelante una vez que opera la creencia. Una vez que tengo eso, lo que tenemos que trabajar es, como el ejemplo que les decíamos, en establecer una creencia que sea potenciadora. No para que esta creencia que nosotros estamos desprogramando desaparezca una vez que establecimos una nueva, sino que lo que va a suceder es que va a ir bajando el volumen de esa creencia que estamos desprogramando. O sea, desprogramar quiere decir como ver aquello que hay detrás de la creencia y subirle el volumen a la nueva creencia que acabamos de establecer. Se me ocurría ahí como poner un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros desprogramamos una computadora, le quitamos un programa, hay parte de esos archivos que igual se quedan en la computadora. No es que simplemente elimino el programa y desaparece todo. Entonces, tener en cuenta esto, que nosotros, si bien desprogramamos una creencia que en determinado momento no se nos está haciendo útil, eso queda igual en el disco duro, ¿no? Son herramientas que siempre van a estar disponibles para nosotros, porque una creencia es una herramienta para nuestro cerebro. ¿Para qué sirve? Para mantenernos con vida. Y después, por otro lado, algo que, como 3 puntitos más que debemos de trabajar, que es primero saber a dónde queremos llegar, porque si no, no sabemos qué creencia vamos a desprogramar y tampoco sabemos si las que tenemos nos son útiles o no nos son útiles. Sí. Entonces, como resultados, objetivos claros respecto de aquello a lo que queremos llegar. ¿Por qué es importante esto de los objetivos? Y porque obviamente que hay creencias para desprogramar cuando me planteo un objetivo. ¿Por qué es esto? Porque si no hubiesen creencias para desprogramar, ya tendría el objetivo que me estoy planteando. Totalmente. O sea, algo hace que eso me lo plantee a futuro. Y por otro lado, me olvidé lo que iba a decir. Pues ya estamos cansados. Sí.
Y por otro lado, otra cosa que tenemos que ver es el tema de qué tan dispuesto estoy a generar movimientos. Esto de la flexibilidad del comportamiento. Sí, exactamente. Sí, es imposible ir hacia un lugar si no flexibilizamos, ¿no? Cada una de nuestras creencias en realidad nos permiten relacionarnos con el mundo. Ahora, si yo quiero dirigirme hacia un lugar e intento un camino una y otra vez, y no estoy llegando a mi meta, tengo que poder flexibilizar mi comportamiento, tengo que poder flexibilizar mis sistemas de creencias, mi forma de ver el mundo. Por ahí... Para eso tenemos que agudizar nuestra visión. Sí, nuestra agudeza sensorial, ¿no? Otra de las presuposiciones básicas de la PNL. Pero por ahí, para tener en cuenta esto de que muchas veces sucede que cuando asistimos a terapias, ¿no? Vamos un determinado tiempo, el terapeuta nos propone cosas, nosotros intentamos, pero bueno, intentamos hasta por ahí y luego entendemos que esa terapia fracasó, es porque realmente lo que termina fracasando es que no hemos sido suficientemente flexibles como para poder poner en práctica aquello que nuestro terapeuta o psicólogo o consejero nos esté indicando, ¿no? A ese punto termina siendo importante la actitud de flexibilidad, ¿no? Es como, bueno, por ahí está el dicho ese que dice, definición de locura, hacer siempre lo mismo tratando de obtener resultados diferentes, ¿no? Habla justamente de la flexibilidad. Si yo intento y siempre pruebo de la misma manera y siempre me sale mal, claramente algo de lo que estoy haciendo está mal. Entonces necesariamente necesito flexibilizarme. Y la creencia es eso, es algo para ser flexibilizado en realidad, porque si no, viviríamos siempre lo mismo todo el tiempo. Sí, la creencia también está como sostenida por muchísimo apego, claro, a ella. Sí. Y ese apego está dado muchas veces por el ser parte, por ejemplo, o sea, el sostener la misma creencia que tenían todos los integrantes de mi familia hace que yo pueda sentirme parte de ello. Obviamente que al mismo tiempo debemos de trabajar como la idea de que podemos no ser parte. Sin perder nuestra pertenencia. Sí, exacto. ¿No? Porque se puede no ser parte, pero no perder la pertenencia. Aunque parezca paradójico, en realidad yo por ejemplo, no soy parte de determinadas costumbres o de determinadas actividades que hace mi familia, pero no he dejado de pertenecer a mi familia. Exacto. ¿Verdad? Sí, y es muy importante tener esto como presente por cómo nos sentimos ante la desprogramación de creencias. Si no la sostenemos a veces o mejor dicho, si está sostenida por otras ideas que también son limitantes y no las trabajamos, se puede complejizar. Y en ese sentido se complejiza y lo podemos ver en cómo nos sentimos ante las creencias, que es también como un punto posible para ver hasta dónde está siendo limitante o no. Muchas veces nos encontramos haciendo algo con mucha tenacidad, es como, lo hago, voy por este camino, entiendo que es el correcto, es el que debería ser, pero al finalizar el camino, incluso habiendo logrado los resultados, me siento muy mal. Me siento triste, me siento enojado, me siento frustrado, y eso habla de que en realidad sí estuvo siendo limitante, porque llegar a un objetivo, llegar a una meta, pero sintiéndonos mal, no nos permite disfrutar de ese resultado. Entonces, ¿realmente llegamos a ese resultado? O era ese el resultado que queríamos obtener. Y por ahí está buenísimo esto que decís, porque influye la dimensión del cuerpo, ¿no? Y en esto de la agudeza sensorial, el cuerpo tiene mucho que ver. Y es muy importante el cuerpo. Nuestro cuerpo es carne de la experiencia, o sea, es la herramienta con la que experimentamos la vida, ¿verdad? Y es con la que muchas veces comunicamos también. Ahora, pasa muchísimo, lamentablemente, porque no se nos ha enseñado y cada día se enseña menos, ¿no? Cada día nos desconectamos más del cuerpo. Incluso el proceso de enseñanza es tan rígido que colabora en el no conocernos. Exacto. Y es una brújula súper importante poder llevar la atención a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el que nos va a dar esa información, nos va a dar aviso si nos estamos dirigiendo hacia el objetivo
y si eso realmente es el objetivo, ¿no? Si, como tú decías, si yo voy hacia un lugar y me estoy sintiendo estresado y me está agobiando y me siento triste y me da miedo y me enoja, y ese objetivo no es por ahí, ¿no? Hay algo que yo tengo que flexibilizar. Ahora, tengo que estar en plena conciencia de mi cuerpo, porque las emociones que acabo de nombrar las experimentamos en el cuerpo, o sea, se hacen carne. Entonces, siempre tenemos que estar como en esa tensión entre la garganta y el estómago, ¿verdad? O por lo menos por debajo del ombligo, hasta por ahí, donde se experimenta y se puede percibir. Y una vez que prestamos atención ahí, ¿verdad? Y tenemos nuestra brújula calibradita, es más fácil flexibilizarnos ante una determinada situación que no nos está dando el resultado que queremos, ¿no? Que encontrarnos. Muchas veces también para poder encontrar una creencia, ¿verdad? Es simplemente mirar el cuerpo. Sí, el cuerpo nos habla muchísimo de cómo nos estamos viendo y de cómo estamos viendo el mundo también. Esto queda para otro podcast, ¿no? Sí, pero seguramente podcast que viene no, porque ya les pasamos el dato. El podcast que viene va a ser el miércoles y vamos a estar hablando de nuestra próxima constelación aquí en el centro, que va a estar facilitada, ¿verdad? Y dirigida por Marta Bonora. Es la última constelación del año, así que es una gran oportunidad como para hacer un cierre precioso, ¿verdad? Y poder acceder a esa información de las dinámicas sistémicas de nuestra familia. Y por otro lado, podemos, ya medio que estamos de acuerdo en que vamos a trabajar el otro tema en otro podcast más acerca de la mente y el cuerpo, ¿no? Que son uno. Sí, y en lo que tiene que ver con las creencias, algo que ya pueden ir como observando, más allá de que después lo profundicemos, es la rigidez. Cuanto mayor rigidez a nivel del cuerpo hay, también hay mucho más rigidez a nivel de nuestro sistema de creencias. Entonces, como obsérvense, chequense qué tan rígidos están hoy o qué tan flexibles están hoy, porque eso habla de qué tan flexibles también a nivel mental se están percibiendo. Uh-huh. Así que con esto vamos dando cierre y la invitación es que esta semana puedan como por lo menos empezar un proceso donde verse y donde intentar identificar y desprogramar su primera creencia. También nos pueden escribir ahí a través de las redes sociales, de cualquiera de ellas, si están haciendo el intento. Se las vamos a dejar acá abajo, ¿sí? En las redes sociales, como para que puedan acceder a ellas. Pero nos pueden escribir si tienen dificultades, pero hagan el intento de identificar la creencia con este condicionante que les decíamos. Tiene que estar, y repito una como para que lo tengan presente, todas las personas que tienen estudios universitarios son exitosas. Esta podría ser potenciadora para quienes tienen estudios universitarios y podría ser muy limitante para quienes no tienen estudios universitarios. Y puede ser hasta muy traumatizante para las personas que tienen estudios universitarios y no les está yendo bien. Exacto. No están siendo exitosos. Entonces, primero, observar nuestras creencias. Para poder identificarlas podemos ver nuestros juicios o podemos ver nuestro cuerpo. Podemos tomar conciencia de nuestro cuerpo para ver cómo nos estamos sintiendo en determinadas situaciones de nuestra vida. Si no nos sentimos bien, ahí hay algo en mis mapas mentales, en mi contenido mental que me está diciendo que eso es equivocado por alguna razón. Esa razón es la creencia. Y una vez que tengan eso, se van a buscar su necesidad y de qué otra manera la satisfacen para establecer esta nueva creencia. Y esta nueva creencia nos encanta mandar esto siempre. Se hacen cartelitos por toda la casa, por empapelan la casa, por todo, y lo comparten con toda su familia también. Y nos mandan fotos que nos encanta recibir de ese tipo de cosas, de la heladera con el cartelito, del espejo en el baño con el cartelito, con su nueva creencia. A edad adulta, la única manera de reprogramar nuestro sistema de creencia o de establecerla, ¿no? Dejarla ahí como bien cerquita para nuestra utilidad, es por repetición. Si bien cuando somos niños tenemos 5 áreas de la vida donde adquirimos creencias, ya en etapa adulta
se reprograman por repetición. Así que cuanto más la repitas, más a la mano vas a tener en determinada situación. Exacto. Así que muchas gracias por acompañarnos nuevamente y nos estamos viendo prontito, el miércoles con constelaciones familiares. Les agradecemos a todos nuevamente que hayan estado del otro lado de este podcast y les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias.